Sebastián Auguste es el director del MBA, o sea, de la maestría en dirección de empresas de la Universidad Torcuato Di Tella. Estuvo con nosotros, por supuesto, promocionando la maestría. Ustedes saben que hay gente que participa o va a las maestrías que se dictan acá en la provincia. Una se dicta en la UNSTA, en acuerdo con la Fundación de Tucumán, en otros lugares, o si no, pues tiene estas otras de Buenos Aires. Aprovechando que vino a promocionar esta maestría, conversamos con él de economía. Yo les decía, el acuerdo de YPF por YPF con Repsol y todos los otros acuerdos, pagarle al Club de París, acordar con el Fondo Monetario Internacional el nuevo índice de precios, está mostrando un gobierno nacional que quiere amigarse con el mundo, que quiere una Argentina cumpliendo las reglas de juego que existen a nivel mundial, en el comercio mundial, y que cumplen todos los países. Y esto evidentemente tiene algún objetivo, y sobre este tema se refirió él, y después hablamos sobre la situación económica del país. Yo creo que es positivo, y eso está marcado en varias medidas que está tomando el gobierno, como acordar bueno, con el CIADI, con el FMI, con el tema del índice de precios, con el Club de París. Todas esas acciones que está tomando el gobierno tienen como objetivo básicamente tener acceso al mercado internacional. Bien. Y que el país sea mejor visto en el exterior, con vistas a poder endeudarte, punto uno. El gobierno tiene un déficit fiscal que financiar. O lo está financiando con emisión monetaria. Esa emisión monetaria es la raíz de la inflación. La inflación lo que te hace que el tipo de cambio haya quedado no competitivo. Sí. Y lo que te produce pérdida de reserva. Entonces tenés toda una lógica de cosas que todo nace desde de la inflación, pero la inflación es un síntoma. Y detrás de la inflación lo que está es la emisión monetaria. O sea, se está emitiendo mucho, una tasa del 40% anual de emisión monetaria. Eso quiere decir que en 2 años, 3 meses duplicaste la cantidad de base monetaria, y con eso es imposible tener inflación. La inflación tiene muchas causas, pero la monetaria son importantes. Si vos imprimís tanto, es imposible no tener inflación. En una economía como Argentina no tenés tanta demanda de dinero. Entonces, y esa emisión monetaria hoy está básicamente financiando un déficit fiscal. Entonces, la raíz de todo, si clima para atrás, es que tus cuentas no te cierran. Claro. Entonces, gasto más lo que recaudo, lo financio con el impuesto inflacionario, y así va todo el círculo. Lo más grave de todo esto es lo que está pasando con el tema del tipo de cambio. Si te atrasa el tipo de cambio, perdés competitividad, afecta mucho a las economías regionales sobre todo. Sí. Entonces, eso es lo más grave de lo que está pasando ahora. La inflación, la Argentina sabe convivir con la inflación, en cierta forma no está bueno tener inflación de 25%, tiene un montón de distorsiones en la economía. Tenemos que apuntar a tener inflación más baja, pero más grave que eso me parece el tema de atraso cambiario. Bien. Eso es más grave. Y a ver, lo que vos decís entonces, para nosotros lo que está haciendo el gobierno es fundamental, porque entonces sí va a poder corregir los otros síntomas. Poder llegar al mercado internacional, traer dólares, va a hacer que haya menos emisión. No necesariamente. No necesariamente. No. Lo que te va a hacer eso es te va a fortalecer un poco la... Primero te va a vas a poder financiar, exacto, como decís vos, vas a poder financiar el gasto sin emitir en plata. Lo vas a financiar con deuda. Bien. Como hiciste, si querés, en los 90, que financiabas con deuda. Eso por un paso. Tenemos que discutir si el gasto, si el gasto es un gasto productivo, ¿no? Es una inversión. Sí, es una inversión. Bueno, ahí va. Yo creo que ese es el centro de... Si uno piensa en Argentina, ¿por qué? Las crisis argentinas en la historia siempre ha sido un problema de déficit fiscal. O sea, en el fondo el problema de la Argentina, del gobierno argentino, es siempre, cualquier gobierno termina bastante desordenado en la cuestión fiscal. Si vos te fijás, ¿qué pasó hablemos de la democracia? Alfonsín, déficit fiscal, ¿con qué financiaba? Con la maquinita, hiperinflación. Menem, déficit fiscal, ¿con qué financiaba? Con emisión de bonos, con deuda. ¿Cómo en qué terminamos? En un default. ¿Y qué pasó en los 2000? Arrancamos muy bien, con un superávit fiscal muy fuerte, 4 puntos del PBI, o sea, bastante bien, una economía con un tipo de cambio muy competitivo, creciendo fuerte, con un contexto externo buenísimo, fuiste creciendo muy fuerte, y esa posición fiscal tan favorable se erosionó muy rápido. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Aumentó el gasto público. Aumentó el gasto público. Muchísimo. Ese es el secreto. Sí, 3 veces más que lo que aumentaba el PBI. Porque, porque los fundamentos económicos de Néstor Kirchner no son los de Cristina. No, el modelo es distinto. El modelo de Néstor Kirchner tenía tres patas, que era superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo.
Y buenas reservas. Y bueno, las reservas eran una consecuencia de exportar más de lo que importaba. Sí. Eso era el modelo de Néstor. Y lo que pasó en Argentina es que se revirtieron las tres cosas. Pasaste a déficit fiscal en vez de superávit fiscal, pasaste a tener complicado el sector externo, en realidad por problemas que ya venían de antes, como el déficit energético, que te está pasando la factura hoy en la balanza comercial, porque tenés que importar energía, te sale muy caro, y eso también es un problema, porque no invertiste a su debido tiempo. Argentina tiene un montón de opciones en energía y no se invirtió. Ahora está apareciendo todo como maravilla, parece Vaca Muerta estuvo ahí siempre. Estuvo ahí siempre. Entonces, si no hicimos nada, es culpa nuestra. Pero además, a ver, los réditos que se pueden sacar de Vaca Muerta son a 5 o 6 años. Sí, pero hay más cosas para hacer, o sea, tenés de todo para hacer. Creo que, digamos, el gran problema de Argentina es justamente la productividad del gasto público, o sea, en qué medida el gasto público sirve para el crecimiento. Sí. Se ha puesto mucho énfasis en la cuestión social en los últimos años, lo cual está buenísimo, y hay cosas que son muy positivas, como la asignación universal por hijo, hay cosas que son muy positivas, pero hay mucho gasto público que está desordenado y se podría gastar mucho menos y ser mucho mejor en eso. Entonces, es un tema de ordenar las cuentas. De todas maneras, hay cuestionamientos de algunos sociólogos sobre todo lo que son los planes sociales. Sí. Porque ellos dicen, a ver, si uno va y consulta a Mohamed Yunus del Banco de los Pobres, Yunus le diría, no hay que regalarle la plata a la gente. No, es verdad eso. Él da microcrédito a gente mucho más pobre a veces que los que reciben en la Argentina. No, hay que pedir un esfuerzo acá. A ver, sirve para contener la situación de 2001, claro. Pero hoy en día nosotros tendríamos que buscar reducir enormemente la cantidad de planes sociales porque genera una cultura del no esfuerzo. Acá ya hay 2 generaciones en Argentina que no han visto a sus padres trabajar nunca, ¿no? Lo que tenés que buscar, digo, bueno, vos tenés como dos conceptos, lo que es de equiparar el ingreso o equiparar las oportunidades. Sí. El ingreso va después, o sea, ya llegaste tarde cuando haces el ingreso. Claro. Digamos, si alguien tiene bajos ingresos, seguramente porque no tiene por ahí un buen nivel educativo, una buena inserción laboral, cosas que ya es tardío para cambiarlo. El tema es cómo rompes con ese ciclo, porque vos tenés por ahí padres que cayeron en esa trampa, digamos, de bajo nivel de ingreso, y hoy por hoy los hijos están muy difíciles que salgan de ahí. Entonces, lo que tenés que apuntar es igualdad de oportunidades. Lo que tiene la asignación universal por hijo un poco que apunta a eso, a que tu hijo vaya a la escuela, que se eduque. En eso te digo que está muy bueno. Bien. Y lo que tenés que apuntar los cañones justamente a todas aquellas cosas que el Estado puede proveer que igualan oportunidades. Claro. A la vez que el hogar tiene que tener un buen pasar económico. Ahora, lo que voy a decir es, si yo me paso, le doy demasiado por ahí recursos y ya el tipo no labura, y el hijo aprende eso y rompo, ya ahí no es beneficioso. Claro. Lo beneficioso es romper. Nosotros hicimos un estudio hace unos años muy interesante sobre el tema de movilidad social. Hicimos encuestas a hogares, seguimos como toda la familia en la historia y encontramos que la movilidad social en Argentina en el 40-50 era altísima. O sea, vos podías ser un inmigrante italiano que llegaba al país, tenías primario incompleto y tu hijo podía ser doctor, podía ser médico. Esa es la Argentina del 40 y 50. Hoy, un chico que nace en una villa tiene 90% de probabilidad de estar en la villa cuando sea grande. Sí. Eso se rompió en Argentina, claro. Se quebró. Entonces, eso es lo que uno tiene que recuperar, la movilidad social. Esto es lo que decís vos, lo comentaba en programas anteriores. En realidad, Perón lo que hace es crear la conciencia obrera, pero en realidad la conciencia obrera no estaba dada porque el hombre trabajaba, los hombres trabajaban en las empresas. Estaba dada por la plaza, cuando se reunían a avivar a Perón. ¿Por qué no había mucha conciencia obrera? Porque dicen los sociólogos que como había una expectativa de movilidad social, uno sabía que en el fondo sus futuras generaciones ya no iban a ser obreros. No te condicionaba. O sea, no te condicionaba. Y esto que vos decís de la igualdad de oportunidades es real. Hoy es muy difícil que alguien que tiene los estigmas de las privaciones pueda llegar a romper con ese círculo. Ahí es donde tiene que estar. Ahí hay que apuntar. Ahora, vos me decís, cuando hablas de inclusión social, yo creo que esa es la clave, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación es fundamental. Claro. La tarea educativa es fundamental. Claro. Hay un estudio reciente del BID que muestra que ya a los 5 años las diferencias son tan grandes en los chicos. Cómo entran e ingresan a la escuela. O sea, la escuela no puede acortar esa brecha. Claro. Hacen unos test como si fueran como test de alfabetismo, pero chicos muy chicos, con imágenes gráficas. Y vos ves que ya hay chicos que no tienen estimulación precoz de muy chicos, o problemas de nutrición. Ya ese chico tiene un gap que le va a costar mucho acortarlo a lo largo de su vida. Entonces, vos tenés que apuntar los cañones ahí. Ahora, el gobierno hizo eso, digamos, eso es la cuestión. O sea, cuando vos gastás plata en fútbol para todos, estás sacando plata que podés estar gastando en eso. Claro. Y el fútbol para todos no da igualdad de oportunidad. Entonces, hay un viejo debate en esto de qué es inclusión social. Claro, ¿no? Lo que vos decís, el fútbol para todos, son las compensaciones emocionales.
Sí, y nada más, bueno. no lo otro. Pero esto que vos planteamos, ¿sabés que se lo puse sobre la mesa a la ministra de Educación de la provincia Sí. en el programa anterior? Entonces yo le decía que lo social condiciona lo educativo. Sí, obvio. Porque vos podés tener un maestro muy bien capacitado, pero si el chico viene de un medio ambiente poco motivado en lo intelectual, en el esfuerzo, es muy difícil que la escuela lo transforme. Ella me decía, no, bueno, pero la escuela debe ayudar a transformar lo social. Bueno, habría que ver cuántos esas cosas que hay. puedes trabajar. Yo te digo, hay otro estudio que hicimos en un momento que hice ya hace unos años ya, era comparando Argentina con otros países en tema educativo justamente, ¿no? Y hay países que gastan lo mismo que Argentina, no gastan más que Argentina por alumno, le pagan a los docentes igual que mal que Argentina, y tienen mucho mejores indicadores de calidad educativa. Entonces cuando te preguntás qué pasa ahí, empiezas a ver que hay todo un tema de cómo se enseña en el aula, que es mucho más dinámico, mucho más moderno. Nosotros tenemos una enseñanza, hay que cambiar cómo se forman los docentes, hay que empezar por ahí. Y después es un tema de los hogares, que es muy, muy clave. Yo me acuerdo cuando comparamos Hungría con Argentina, por ejemplo, los hogares de Hungría tenían 4 veces más de lectura en promedio, de lectura a los chicos, cuando son la lectura de precoz, el papá leyéndole al hijo. Acá hay un montón de hogares que no lo hacen. O sea, cuando vos mirás, el 30% de los padres solamente le dedican tiempo al hijo con motivarlo de chiquitito. Y ese 70% está con un retraso, con cosas que después te condicionan el resto. Entonces yo creo que, de nuevo, igualdad de oportunidades. Hay cosas, cuando vos dijiste antes, por ejemplo, bueno, el fútbol para todos te trabaja lo emotivo. Es importante también eso. Sí. Yo hicimos un par de trabajos de censos, uno en Salta, que en una localidad Urundel, que es un lugar chiquitito, y en otras regiones de la provincia de Buenos Aires. Y una cosa que me llamó la atención, habíamos hecho un estudio en el año 96 sobre este molde social, y hemos preguntado cómo se sentían ellos respecto a sus padres, las personas adultas, y qué esperaban para sus hijos. Y había mucho pesimismo. Ellos decían, yo estoy peor que mis viejos, y mis hijos no van a tener mejores oportunidades. Hoy, ese estudio lo hicimos en 2011, vos veías un cambio importante de la percepción. Y eso está bueno, o sea, que la familia tenga la percepción. Hubo un estudio hace poquito sobre las villas, donde había algo parecido, donde las personas tenían esa expectativa de que se puede. Entonces, hay una barrera importante que también se descubrió hace bastante poco tiempo se trabajando eso, que es la barrera cultural en el tema de pobreza. Si vos crees que no podés salir ahí y te quedás ahí, está complicado. Sí. Romper eso está bueno. Ahora, cuando vos gastás un poco, está bien eso. Ahora, gastar mucho en eso. Claro. Argentina está gastando mucha plata, gasta 40 puntos del PIB. Claro. O sea, gastás casi lo mismo que los países desarrollados. Entonces, ¿qué lográs con eso que gasto? Claro. Y hay mucha filtración por todos lados en cosas que las podrías hacer mucho más productivas. Claro, viste, cuando vos hablas de mejorar el gasto público, no podés decir bajar el gasto público porque la Argentina te quiere comer. Entonces, y acá te comen con eso. Claro, acá vas a plantear la economía. Vos lo que estás planteando es una cosa diferente, es veamos cómo asignamos, porque en el fondo lo que estás diciendo que es algo central, la hacienda pública termina, a ver cómo se asignan las partidas, termina determinando el modelo de sociedad donde el individuo tiene que tomar las decisiones. Exacto. El tema de gasto público, decir en Argentina ajuste fiscal, la palabra ajuste en Argentina suena re fea, todo el mundo sale corriendo. Y en realidad, digamos, cuando vos tenés una torta, que es lo que produce el país, y un pedacito se lo lleva el Estado, lo agarra y con ese pedacito lo invierte en algo y lo gasta. Ahora, si el Estado deja de gastar eso, del 40% pasa a 35%, ese 5% se lo quedan los privados. Claro. Y hay que ver qué hace el privado con eso. O sea, no es 1 a 1, no es porque si el Estado baja el gasto en algo, el privado no lo va a hacer. De hecho, vos ves, mucho del aumento de gasto público justamente tiene que ver con estos temas energéticos, que antes era gasto privado. Entonces, es una decisión del gobierno que vos, en vez de pagarlo con tarifa, yo no te cobro la tarifa, pero me genera un agujero así fiscal importante y después te cobro con impuesto. Claro. Entonces, si la gente por ahí no lo ve, pero es lo mismo. O sea, en vez de pagarlo vos privadamente con tarifas a alguien privado, como era antes, ahora yo tengo pagando menos tarifa subsidiada, con subsidio de Estado Nacional aparece, y ese subsidio ¿dónde sale? Claro. De impuestos. Claro. Eso es bastante como oculta las cosas, ¿no? Claro. Y limpiar eso es difícil. Por eso a veces el gobierno, cuando le dice al sector privado que hay una alta presión impositiva, le dice, ustedes no se quejen porque pagan las tarifas más baratas que hay. Claro. Lo que ganan por un lado lo tienen que perder por el otro. Ahora, lo que pasa es que el tema impositivo, lo relevante es que en la Argentina no es tanto alta, la presión es muy alta, sino el problema es la heterogeneidad que tenés. Vos tenés tipos que están pagando 70% de impuestos y tipos que pagan 10%. Sí. Entonces, eso es lo que te complica. Claro. A ver, una igualdad entre dos desiguales no es una igualdad. Exacto. De acuerdo a la capacidad impositiva. Vos lo que decís entonces, en definitiva, es, o lo que tenemos que esperar del gobierno. El gobierno va a seguir apostando al consumo. Sí. El gobierno va a ajustar. El gobierno va a seguir con el déficit fiscal.
Sí. Y no le va a prestar tanto atención a lo que es el índice inflacionario y la pérdida de reserva. Alguien me decía, nosotros los peronistas recibimos 6.000 millones de pesos de reserva y ahora vos nos criticás porque tenemos 33.000. Dice, si la podemos gastar la que generamos nosotros. Bueno, es una lógica sí, demasiado política. que va a dejar un país más complicado, o sea, claro, con peores condiciones. Sí, no va a bajar la pata, o sea, claramente la señal es que no va a bajar la pata y va a tratar de acomodar esto de alguna forma. Bien. Las distorsiones van a seguir ahí. Es muy difícil desarmar el lío que armaste Imagínate el tema de tarifas. Ya lo quisieron hacer, subir una tarifa es complicado. Bien. Ahora, si tienen la expectativa de que quien sucede a Cristina, quien puede ser Capitanillo o algún otro peronista... Ahí va a ser, eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno para nosotros, bueno, claro, porque entonces van a querer un país más ordenado. De hecho, Capitanillo, las cosas que ha estado estar hablando de economía son muy sensatas, o sea, vos lo escuchás hablar y el tipo está con un buen diagnóstico. Sí. Yo creo que tiene un buen diagnóstico. A mí me sorprendió algo, los medios más críticos al gobierno no están cuestionando las definiciones de Capitanillo sobre el modelo que quiere. Así que, y mismo Kicillof se está desdiciendo en muchas cosas que venía diciendo. Sí. Vos fíjate que la interna, el debate que había en el Ministerio de Economía, según hablaban los medios, hay que ver si es verdad o no, pero el debate que se mencionaba era un debate de cómo salir de la trampa que estás ahora. Kicillof supuestamente apoyaba el desdoblamiento cambiario, sí. Tenías a Lorenzino que quería lo que se está haciendo ahora, acomodar la parte externa para que ingresen divisas y el dólar devolverlo un poquito, que es lo que está pasando ahora. Y al fin y al cabo gana Kicillof, se queda él con el Ministerio de Economía y lo que va a estar haciendo va a ser parecido a lo que por ahí lo que él no bregaba por hacer. Vos sabés que de acuerdo a la situación en la que uno se tiene que enfrentar son a veces las ideas. No, seguro. Claro, cuando uno no está tomando decisiones puede plantear desdoblamiento cambiario, pero después cuando ves las consecuencias que entonces puede traer. Ustedes en la universidad también miden la expectativa de consumo ¿qué les está diciendo? Bueno, mejoró. ¿La gente tiene expectativa de tener un mayor consumo? Hay un índice que se llama índice de confianza. De confianza. De consumidor, que elabora la Universidad Torcuato de Tela y llamativamente mejoró un poquito con las elecciones. ¿Cuándo se hizo esta medición? La última medición que se hizo, todavía es la nueva, es la del mes pasado. El mes pasado. Y respecto mejoró bastante, lo cual es llamativo. Es como todo, ¿no? A veces vos podés sentir que no estás bien, pero podés sentir que hay un buen diagnóstico y se empiezan a tomar las decisiones más acertadas o que hay una salida. Está bien. Y eso puede ser lo que te cambie las expectativas. Está bien. Hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, las expectativas eran muy negras. De pronto mejoró un poquito. ¿Y qué pasa con la expectativa de inflación? Es alta. También la mide. Es alta. Está en el casi 30%, sí. Bien. Está ahí. Viste que el gobierno de Capitanich dijo, la gran apuesta que tenemos para el año que viene es que la inflación se sitúe en el 18%. Está no bien quieren llegar al 20%. Está bien eso. Ahora, alguien me dijo, mirá, cuando tuvieron el 52%, 53% de los votos no lo pudieron hacer, ¿por qué lo van a hacer ahora en un estado de debilidad? Yo creo que no hay, digamos, el tema del modelo va a ser malo, ¿no? Hay mucha gente que habla de modelo. En realidad el modelo es algo que fue evolucionando y es un poco reaccionario a lo que está pasando en la economía. No se va adelante, sino se va detrás. Entonces, vos fíjate que esta medida que estamos tomando ahora, no se está tomando ahora porque el gobierno haya dicho, o pensado, o visto, hay fondos en el mundo, un montón de plata y hay oportunidad de inversión, esa plata que estamos perdiendo que venga. No, tengo un agujero, le tengo que tapar, ¿qué hago? Bueno, voy a buscar esto. Sí. Cada medida que se tomó, sobre todo en los gobiernos de Cristina, fueron medidas en reacción a. Y no vos liderando el proceso económico. Claro. No vos pensando, che, voy a hacer tal cosa, no. En reacción a. O sea, tuviste las tarifas congeladas, no hay incentivos a invertir, no invertir en los privados, entonces no invertir en los privados, tenés accidente en tren, entonces te estatizo los trenes. O sea, son todas respuestas que vas dando a medidas por ahí no tan acertadas que tomaste al principio. Entonces te vas emparchando. Me pareció un buen análisis con respecto a lo que vos decís cuando una definición en un diario de alguien que dijo, este es un gobierno que hace lo que tiene que hacer pero como última instancia. Y es verdad, así es. Y es una buena definición. Sebastián, muchas gracias a vos.